Esta es la clase 8 de Epístola Paulina 2 y corresponde ver el verso capítulo 3, del verso 1 al verso 4. Vamos a dar lectura, a ver quién está acá. Hermano Ricardo, por favor. No, ya leyó, parece hermano Ricardo. La hermana Belén. La hermana Belén, por favor. No sé si está la hermana Belén. Ah, sí, ok. Hola hermano, sí, acá estoy. Ah, bien, del verso capítulo 3, del verso 1 al 4, por favor, mi hermana. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muchas gracias, hermana Belén. Resucitado con Cristo, es lo que debe poner la mirada los creyentes. Esta es la segunda parte, la polémica. Resucitado con Cristo, no estamos ligados a los principios celestiales o a los rudimentos del mundo, como se da la otra explicación. ¿Qué dice el apóstol Pablo en esta sección? Buscar las cosas de arriba, en el verso 3. Poner la mirada en las cosas de arriba. La razón, porque los creyentes han muerto en el verso 3, y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. La vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo vuelva, los creyentes compartiremos su gloria, lo menciona el verso 4. Lo característico de la enseñanza de Pablo es que Pablo presenta un método positivo para vencer el pecado. ¿Cuáles son estos métodos positivos para vencer el pecado? No es el temor al castigo, o el temor a caer de la gracia, o el temor a irse al infierno por no observar las responsabilidades cristianas, sino que lo presenta desde un punto de vista positivo para vencer el pecado. Una de estas es poner la mirada a las cosas de arriba. Note lo que sigue. Vence con el bien el mal, lo menciona en otro pasaje en Romanos, por ejemplo. ¿Qué más dice el apóstol Pablo en otra sección, en el libro de Romanos? Vestido del Señor Jesucristo y no provoquéis para los deseos de la carne. En el libro de Gálatas dirá, andad en el Espíritu y no complaceréis los deseos de la carne. En el libro de Filipenses, el apóstol dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, manténganse pensando en estas cosas y el Dios de paz estará con vosotros. La misma verdad se encuentra en Colosenses, en el verso 12 al verso 13. Esta es la forma única y efectiva de hacer morir los miembros que están sobre la tierra, como está claro también el verso 9 y el verso más adelante en el verso 10. El verso 1, buscar, viene del griego ana, anatseteo. El verbo buscar implica un esfuerzo que es perseverante, no es cualquier tipo de esfuerzo, sino que es un esfuerzo perseverante. En el verso 8, también verso 5 al verso 8, aquí dice, haced morir, verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Bueno, se presentan varias, en las cuales vosotros anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuáles son estos términos que va a emplear el apóstol Pablo con respecto a la mortificación contra el viejo hombre? Dejar de hacer ciertas cosas. Una de ellas es timón, que es ira, o furor, también se puede traducir como rabia o pasión intensa. Es una explosión de rabia repentina
que se produce de pronto y pronto también desaparece. Eso es lo que se debe dejar. También el orgen, que es cólera o enojo, retribución, venganza, es el enojo de la larga duración que se niega a ser pacificada. El furor era como una bomba, explota y después se descargó toda la intensidad. Pero el orgen, que es el enojo, dura por más tiempo, no explota, sino que se mantiene en el tiempo con la misma intensidad. Malicia es lo que también dice el apóstol Pablo. La blasfemia significa hablar calumniosamente, en general, blasfemia, maledicencia, calumnia, difamación y palabras deshonestas. También en los versos anteriores habla acerca de porneia. Acá la traducción es hacer morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación y impureza. Pero el vocablo en griego es porneia. Y aquí se habla acerca de fornicación, pero el término castellano fornicación se entiende en relaciones premaritales. Pero porneia no es solo relación premarital, puede ser extramarital o cualquier tipo de inmoralidad sexual. La nueva versión internacional lo traduce de otro modo. Inmoralidad lo traduce. Pero eso es porneia, cualquier inmoralidad sexual. Infidelidad, fornicación, homosexualidad, toda desviación sexual está incluida dentro de porneia. También dice que debe hacer morir el apóstol Pablo a catarsia, que es impureza o suciedad, inmundicia, corrupción, o se puede traducir también como la depravación. Dice que se debe hacer morir también la epitimia. ¿Qué es lo que es? El anhelo, deseo, codicia, lascivia o pasión. Lo traduce acá, malos deseos. O pasiones desordenadas lo traduce la Reina Valera de 1960. También se habla de pleonexia, que es avaricia, ambición, algo exigido. Todo esto es una forma de idolatría. La castidad es la única virtud totalmente nueva que aportó el cristianismo al mundo en esta época, porque la castidad no era una virtud. El cristianismo considera en la castidad como evidentemente una virtud. El cristianismo insiste en que la castidad, porque considera que la relación física entre los sexos es algo tan precioso que no se debe permitir el uso indiscriminado que acaba con deteriorarla finalmente. La, la inmundicia o todo lo que es inmoralidad, que lo traduce la Reina Valera como fornicación, los cananeos, los egipcios, los babilonios, los asirios, Grecia y Roma la practicaban de manera deliberada, pero había una connotación religiosa. Por eso que habían templos de sacerdotes y sacerdotisas sagradas o prostitutas sagradas en los templos antiguos. Platón, que era un filósofo, decía que la homosexualidad es una vía excelente para elevarse a la perfección del alma. Entiendo entonces por qué se practicaba la homosexualidad entre los griegos, porque incluso su propio filósofo como Platón lo recomendaba. Por otra parte, en el Imperio Romano, son los griegos, en el Imperio Romano se decía de Julio César que es el hombre de todas las mujeres del Imperio de Roma, pero al mismo tiempo se decía que era el hombre, era la mujer de todos los hombres del Imperio Romano. En estas culturas, Grecia, Roma, los cananeos, egipcios, babilonios, asirios, no hay, la castidad no es bajo ningún punto de vista considerado como una virtud. La avaricia, los griegos lo definían como un deseo insaciable y decían que era como tratar de llenar agua en un recipiente que tuviera un agujero en el fondo. En el verso 8, eso es lo que se debe hacer en morir. Y en el verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Eso es lo que presenta el pasaje.
Lo que debe hacer el creyente en el verso 9 y el verso 10. Acá dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué es lo que debe hacer el creyente ahora? No debe mentirse los unos a los otros, revestirse del nuevo hombre. El nuevo hombre es la nueva creación. La nueva creación ya ha comenzado. El apóstol Pablo lo menciona en otros contextos. Los tiempos escatológicos ya han comenzado. La nueva creación ya ha comenzado. El, con el nuevo nacimiento. Y esta nueva creación es un proceso, va creciendo, se va reproduciendo la imagen de Jesús de Nazaret en cada uno de los creyentes. Eso es el revestirse del nuevo hombre, como lo menciona en estas secciones del verso 8 o 9, vestido del nuevo hombre, hasta llegar al conocimiento pleno. El resultado, no habrá griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, no habrá bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, donde Cristo es el todo en todos. El cristianismo derribó todas las barreras. ¿Qué tipo de barreras derriba el Señor? De procedencia del nacimiento y la nacionalidad. Ya no hay griego ni judío. Derribó las barreras procedentes de las ceremonias y rituales, bárbaro o escita, las barreras de civilizados e incivilizados. Derribó las barreras entre las clases. Uno de los grandes efectos del cristianismo es que derriba las barreras. Los griegos miraban por encima del hombro a los bárbaros. Por otra parte, los judíos menospreciaban las demás naciones. Conforme a la imagen del que lo creó, dice el verso 9 al 10. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conocimiento está colocado como la meta del proceso de la renovación. ¿Cuál es la meta de la renovación? ¿O el fin de la renovación? La aspiración, la ambición de todos los creyentes que están siendo renovados es el conocimiento pleno. En este caso denota pleno entendimiento de las obligaciones cristianas como el blanco final. Bueno, esa es la misión, la aspiración, la madurez cristiana. Entender todas las obligaciones cristianas como el blanco final. O que la fe cristiana, lo que nos enseña en las Escrituras, poder aplicarlo en todos los contextos en el cual nosotros nos encontramos. Darío López, que es un teólogo de Perú, no sé si lo ubican, pero lo voy a... Aquí tengo algunos libros de él. Esto algunos libros de él. La fiesta del espíritu, muy, muy buen autor, ¿eh? Darío López, un teólogo pentecostal. También hay otro, que es de Pentecostalismo y Misión Integral, Darío López. Son teólogos pentecostales, pero ellos no escriben teología sistemática. Acá tengo otro de otro autor, que es la Reforma Radical de Bernardo Campos, también es peruano, también es teólogo pentecostal. Las raíces de la reforma, perdón, las raíces del pentecostalismo, la Reforma Radical. Si alguien lee estos libros esperando encontrar teología sistemática o doctrina, de comprender la doctrina, no lo va a encontrar ahí. Porque lo que ellos escriben en estos textos es asumir que el lector ya conoce las doctrinas. Porque eso pertenece a lo básico, a un bachiller, por ejemplo, a un diplomado. Nivel de bachiller es haber transitado, haber leído a varios autores de teología sistemática. Por lo tanto, tiene una plataforma, tiene un cimiento, conoce de qué se trata la teología sistemática. Pero estos autores acá es aplicar toda la teología sistemática, aplicar toda la Biblia, pero para llevar a cabo las transformaciones sociales. Eso es lo que ellos intentan hacer. Que
las aplicaciones de los principios bíblicos sean en todos los contextos, político, económico, cultural, nacional, no solamente religiosos, no solamente dentro del culto, sino también llevar a cabo transformaciones en las estructuras sociales. Alguien puede pensar que estos son más políticos, son más culturales, son más temas económicos, así alguien lo podría mirar, pero que ellos han superado todos los otros niveles, han alcanzado este tipo de la comprensión o entendimiento de las obligaciones cristianas en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Ese es el nivel de estos escritores. Algunos se pueden quedar decepcionados por lo que escriben ahí, para pensar que estos son sociología, esto es política, esto es tema económico. Eh, ¿Quién puede leer estos libros? Son solamente los profesores de Biblia, de teología, los seminaristas, pero los humanos comunes y corrientes no lo van a leer. Bueno, escriben precisamente para ellos, porque ellos son los que están enseñando, o pastores que han pasado por seminarios lo van a leer, pero efectivamente para eso, para aplicarlo en las iglesias, para que ellos a su vez lo apliquen en su contexto donde se encuentran. Ahí lo muestro como algunos ejemplos de personas que han entendido las obligaciones cristianas en el contexto en el cual nosotros nos hemos encontrado. Ese es el conocimiento, la meta final de este proceso de crecer a la estatura del varón perfecto. La norma para el creyente en Cristo no es menor que la norma que Dios exige a sí mismo en la creación, no menos que su propia imagen. La norma para nosotros, la meta para nosotros, el modelo para nosotros es Jesús de Nazaret. Esa es la aspiración. Claro, ahí todos somos humillados, el hecho de no alcanzar esa norma. Las lecciones espirituales son, que podemos aprender acá, un cristianismo que no opere una transformación no es el auténtico cristianismo. El cristiano produce una transformación, hay una transformación, pero este cristianismo no es una transformación individualista solamente, sino que es una transformación colectiva. Podría decirse también que tiene repercusiones sociales. Se producen transformaciones sociales. En algunos países, como lo fue en Inglaterra y en Estados Unidos, produjo transformaciones estructurales, es decir, la abolición de la esclavitud, el mejoramiento de la vida, de las cárceles, creación de escuelas, de hospitales, de asilos de ancianos, de huérfanos. Eso es lo que finalmente debe producir el cristianismo en la sociedad en la cual se encuentra. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? En el verso 12 al verso 17. Vamos a leer. ¿Qué más falta que lea? Hermano, Sí, hermano hermano Jorge. Pablo, ¿Sí? antes de avanzar al 12, no quiero quedarme con la duda. El versículo 11 habla de bárbaro ni escita. Eso, según entiendo, usted me corrige por favor, porque estoy viendo en otra versión para ayudarme un poquito, Perfecto. aparece como culto ni inculto. Es decir, tiene que ver con un tema de conocimiento, bárbaro y escita o escita. Tendría que ser así, amparo licita. Lo traduce como culto e inculto. ¿En qué versión lo está Sí, leyendo, mi hermano? la NBI. Ah, ok. Yo voy a buscar en la Dios habla hoy, ¿eh? Colosenses. Colosenses es el 3:11. 3:11, correcto. Ya no tiene importancia ser griego o judío, estar circuncidado o no, el ser extranjero. Bueno, estar circuncidado o no, el ser extranjero. Ahí está hablando de circunciso y circunciso. Y luego menciona el inculto, esclavo libre. Bueno, lo traduce como inculto, pero siervo libre, barba incita. Tendría que ser, ya no tiene importancia el ser griego o judío, estar circuncidado o no. El ser extranjero, inculto, esclavo o libre. Ahí el bárbaro Otra sería versión entonces, dice, sería el otra extranjero, versión sería dice el acá, bárbaro. claro, porque otra versión dice acá
Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado. Ah, entonces Lecita está hablando acerca del pueblo desarrollado. Y el bárbaro es el poco desarrollado. Aquí lo menciona como el Claro. extranjero, ¿ah? Y se entiende el O bárbaro. inculto. Y dicen culto. El Claro, extranjero el bárbaro inculto. sería entonces inculto. Inculto o poco desarrollado. Exacto. Pareciera, ¿eh? Pareciera. Creo que igual más, ¿cierto? A ver, por lo menos lo que dice esta documento. A ver, lo vio la. No, tengo otra versión, la Biblia de Jerusalén. A ver, voy a buscar en la Biblia de Jerusalén, ¿qué es lo que menciona? Yo tengo una versión acá, mi hermano. ¿Le doy lectura? Por favor, hermano Jaime. Sí, dice, hay tres razones fuertes por las cuales debemos despojarnos de los pecados de las emociones y de la lengua. Debemos despojarnos del hombre viejo, debemos vestirnos del hombre nuevo, somos un cuerpo en Cristo. Y dice, Cristo lo ha hecho posible para que nosotros seamos adoptados como hijos e hijas de Dios. Todos somos, todos y cada uno. Pertenecemos a la misma familia. La familia de Dios, por lo tanto, no hay espacio para la reacción contra el otro, no hay espacio para la ira, para la blasfemia, insultos, enojo, malicia y mentira. Dice más adelante, dice, advierta cómo las escrituras consideran todo lo que pudieron considerar división entre nosotros. Raza y nacimiento, entre paréntesis, griego ni judío. Religión y ritual, circuncisión y incircuncisión. Educación y cultura, bárbaros y excitas. Clases Vale. sociales, salud, propiedad, entre paréntesis, ataduras y libertad. Bueno, ahí era acerca de la educación, ¿cierto? Claro. Muy bien. Hablando Entonces sería la educación, digamos. Sería la diferencia de educación, que unos son cultos, otros incultos, otros son Eso. desarrollados, otros no desarrollados. Tiene que ir con ok. ese nivel, entonces. Y Hablando de los bárbaros, educación y también la cultura. Dos cosas. exacto. Perfecto. Muy bien, Educación quedó y claro, cultura. ¿eh? Muy bien, muchas gracias, mis hermanos. Gracias. Revisando varias versiones. Aquí tengo un comentario, pero más largo y se demora en buscar el verso 11. Pero quizás lo puedo encontrar. A ver, aquí lo estoy buscando. El verso 11. Aquí O está. sea, Los segundos pares, culto e inculto. Culto ni inculto. Literalmente, escita ni bárbaro. Entonces los escitas eran los cultos. Ahí está. Perfecto. El comentario esto lo regaló, me acuerdo, la CLC. Parece que lo regalaron cuando fui a un evento. Colosenses y Filemón está acá. Comentario bíblico. Lo pueden encontrar en la CLC. Es bueno, ¿no? Actualizado. Es un profesor del Nuevo Testamento. David Garland. Y ahí está. Salimos de la duda, ¿eh? Perfecto, hermano Jorge. Muchas gracias. Entonces le podría poner abajo para la próxima culto e inculto. Para mayor comprensión de los pasajes. ¿Quién más están presentes el día? Ya leyó. Volvamos a leer entonces de vuelta. Hermano Jorge, por favor, estamos en el verso 12 al verso 17 del capítulo 3. Ok, del 12 al 17. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Muy bien, muchas gracias, hermano Jorge. La vivificación del nuevo hombre o la nueva creación. Vestirse como escogido de Dios. Anteriormente hablaba acerca de quitarse, de hacer morir, de dejar ciertas maldades, enojo, ira, entre otras. Pero ahora, la idea era como de vestirse. Ahora es vestirse o revestirse del varón perfecto, la imagen de Jesucristo. Vestirse como escogido de Dios, de entrañable misericordia. Lo primero que menciona, la característica de los creyentes, entrañable misericordia, de benignidad, es aquella que el bien del prójimo es tan deseable como la suya propia. Eso es la benignidad. De humildad, en griego es tapeinofrosini o frosuni. La humildad fue elevada como virtud por el cristianismo. No era considerada antiguamente como una virtud. La castidad y la humildad, el cristianismo lo transformó en virtud. De mansedumbre y de paciencia, el vocablo es macrotimia, es el espíritu que no pierde nunca la paciencia con los demás. Los colosenses son escogidos de Dios, son consagrados, son amados. Eso es lo que emplea los términos Pablo para referirse a los colosenses. Son escogidos, son consagrados, son amados. Aquí lo voy a escribir. Lo que Pablo está atribuyéndole a la iglesia de Colosas. Son escogidos primero. Escogidos. Son también consagrados. Consagrados y amados. Estas palabras se le aplicaban antiguamente a Israel. Ahora, no es que no se le ha aplicado a Israel, sino que ahora se ha extendido al Israel definitivo. Cuando hablo acerca de Israel definitivo, se comprende, ¿verdad? Al verdadero Israel y al definitivo Israel. A los creyentes, a la iglesia del Señor Jesucristo, al pueblo de Dios, a los gentiles, que está compuesto por judíos y también creído en Cristo y por gentiles que han creído en el Señor Jesucristo. Sigamos avanzando aquí entonces. Bueno, no avanza. ¿Por qué no avanza? Ahí sí. Oh, avanzó demasiado. Voy a borrar aquí. Ah, ¿qué más? ¿Qué más debe hacer el cliente? Bueno, retrocede aquí. ¿Qué pasó? Ahora sí. Lo que el cliente debe hacer, soportarse los unos a los otros. En el verso 13, como habla acerca de un cuerpo, este cuerpo está compuesto de seres humanos. Los seres humanos son pecadores, nacidos de Adán y Eva. Todos nosotros somos pecadores, pero somos creyentes, nacidos de nuevo. Tenemos otra naturaleza, la naturaleza espiritual. Pero la naturaleza antigua no ha sido eliminada. Permanece, persiste, hasta que venga Jesucristo por segunda vez. Mientras tanto, esa naturaleza interrumpe, esa naturaleza pecaminosa obstaculiza la comunión entre los creyentes. El viejo hombre está presente ahí. Pero el apóstol Pablo, asumiendo esta realidad, se anticipa y dice, sopórtense los unos a los otros. Porque hasta él ha experimentado los conflictos con Bernabé, por ejemplo, en el ministerio de las misiones. Y lo ha visto también. Y está presente acá en la iglesia de Colosas. Sopórtense los unos a los otros.
Es una cualidad de los creyentes, ¿ah? Para evitar, o para, ¿cómo se puede decir esto? Para mantener la armonía dentro de una congregación cristiana, para que no se divida por problemas de características personales o de temperamento, soportar eso los unos a los otros. Y también, la otra recomendación que da el apóstol Pablo es, esto es sumamente práctico, ¿ah? Ya no es teológico, en la primera parte recuerde, Cristo, el creador, sustentador de todas las cosas, el, el persistente antes de todas las cosas, el primogénito de toda creación, el cabeza de la iglesia, en él radica la plenitud de Dios. Ahora ya está aterrizado el apóstol Pablo. Ha descendido a una iglesia local. Está dando consejos muy prácticos, consejos muy pastorales. Perdonarse los unos a los otros. El modelo del perdón es Jesús de Nazaret, como Jesucristo nos perdonó. El, el perdonar es dejar las cosas en la mano de Dios, no tomar venganza, esa es la idea del perdonar. Y también vestirse de amor. El vocablo que emplea el apóstol Pablo para referirse al amor es ágape. El término ágape es un amor, aquí lo voy a escribir para no olvidarse, aunque ya lo he mencionado en otras ocasiones, lo vuelvo a mencionar. Este término, el ágape, es amor sacrificial. Sacrificial. Es racional, voluntario. Amor sacrificial, racional, voluntario. ¿Qué otra característica tiene este amor, el ágape de la Biblia? Sacrificial, racional, voluntario. Incondicional, incondicional también. Ese es el amor que debe tener los creyentes. Vestirse de ese amor, que es el lazo de la perfecta unión. Que la paz de Dios gobierne los corazones, el verso 15. Ser agradecidos a Dios también, que el mensaje de Cristo permanezca a los creyentes con toda su riqueza e instruirse mutuamente. Esto es lo que debe hacer el creyente. La paz de Dios gobierna, literalmente, que la paz de Dios sea el árbitro. Usa un verbo que viene del campo de los deportes. La paz de Dios es la que gobierne a la congregación. ¿Qué pasa? ¿Qué más señala el apóstol Pablo aquí? Bueno, después de terminar esta sección, pareciera que está hablando acerca de una iglesia local, pero ahora se extiende a la familia. En el verso 18 al ver capítulo 4, verso 1. Hermano Antonio, por favor, vamos a leer esa sección. Del 18 al verso 1 del 4. Correcto, por favor, hermano. Amén. Casada está sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perfecto, muchas gracias, hermano Antonio. Aquí nos presenta la ética cristiana más doméstica. Anteriormente era en una iglesia local, por decirlo de alguna manera, pública. Acá es doméstica. La ética cristiana se presenta aquí. Se basa en la obligación mutua o en el sometimiento mutuo.
Aquí está hablando acerca del sometimiento. Esto es sometimiento. El sometimiento cristiano es este. Sometimiento mutuo. Este es el sometimiento de la Biblia. Son responsabilidades compartidas. El sometimiento es mutuo. Para la ley judía, la mujer era una cosa, era propiedad de su marido, como una casa, ganado o como el dinero. No tenía derechos legales la mujer, desde la perspectiva del judaísmo. Se podía divorciar de ella por cualquier causa. La única forma de divorciarse ella del marido era si se infectaba de lepra. En ese caso, sí, ella se divorciaba del esposo. O también si el judío, el hombre, negaba la fe, era apóstata, también la mujer tenía derecho de divorciarse de él. O también si violaba a una virgen. En ese caso, también la esposa se divorciaba de su esposo. La mujer griega, por otra parte, no corría mejor suerte. Vivía en aislamiento total. No salía sola a la calle. No se reunía con los varones ni siquiera para las comidas. Se le exigía castidad y sometimiento absolutos. Tanto la cultura griega y judía, todos los privilegios pertenecían al marido y todos los deberes pertenecían a la mujer. Lo que está haciendo acá la ética cristiana es responsabilizar a todos, es decir, que exista una responsabilidad, privilegios y derechos mutuos. No solamente una parte, sino mutuos. Equilibrar los privilegios y los derechos y las responsabilidades. En la ética cristiana la pregunta no es ¿qué me deben a mí?, sino ¿qué debo yo? ¿Qué debo hacer yo por los otros? Por último, la ética cristiana se basa en el Señor. Es decir, todo lo que se hace es para el Señor. Bajo la ley romana, un esclavo no podía ser propietario de nada, ni siquiera podía, y podía casarse, o los hijos no eran propiedad de él. Se podían vender los hijos también. Y aquí se le promete nada menos que la herencia de Dios. ¿Cuáles son las responsabilidades de todo acá? Las casadas, sujetarse a sus maridos. Los maridos, amar a sus mujeres. Los hijos, obedecer a los padres. Pero los padres tienen responsabilidades también con los hijos. No ser exigente con ellos. O no hacer enojar a sus hijos, lo traduce la Dios habla hoy. Los siervos, obedecer en todos los amos terrenales, servir con temor a Dios. No al ojo, sino como si fuese en el Señor. Y esto es desconocido, es una innovación, algo nuevo, lo que trajo el cristianismo. Amos, responsabilidades para los amos cristianos, sean buenos y sean justos. En la época de la esclavitud en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, las iglesias evangélicas le prohibía a todos los esclavos la educación, el leer, el escribir, para evitar que se rebelara. Y los responsables de la educación religiosa eran los amos. ¿Y qué le predicaban los amos a los esclavos? Siervos, obedecer en todos los amos terrenales, servir con temor al Señor. Pero no le predicaban este otro texto bíblico, capítulo 4, verso 1. Amos, sean buenos y justos con sus esclavos. Eso no lo predicaban, solamente predicaban una parte de los textos de la Sagrada Escritura. Bueno, los que eran amos malos, que los buenos no, quizá enseñaban bien la palabra de Dios. Pero eso es lo que enseña la ética cristiana, responsabilidad y sometimiento mutuos. No solamente uno debe estar sometido a los otros, sino que cada uno tiene su propia responsabilidad y derecho que llevar a cabo, o responsabilidad que cumplir. El apóstol Pablo ora por la iglesia. ¿En qué consisten las peticiones de oración del apóstol Pablo? Está en el capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual estoy preso,
para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Consiste la oración del apóstol Pablo en ser constante en la oración, que estén alertas y dar gracias a Dios en el verso 2. Por Pablo y sus acompañantes, también que oren por ellos, para que se abran las puertas en predicar el mensaje en otras partes, para que Pablo dé a conocer claramente el mensaje de Dios a donde quiere que se encuentre. Esas son las peticiones en este pasaje acerca de Pablo. La vida del cristianismo en el mundo debe comportarse con prudencia y tacto con lo de afuera de la iglesia. Debe siempre estar alerta para cada oportunidad que se le presente. Debe tener gracia y simpatía en su manera de hablar para dar respuestas que conviene a cada caso. Andar sabiamente, le dice el apóstol Pablo a los colosenses, que rediman bien el tiempo, que no pierdan el tiempo, porque la ociosidad es una puerta para el pecado, enseñaba John Wesley, con una conversación agradable y de buen gusto, y saber cómo contestar a cada uno de ellos, en el verso 6. Presenta luego al final los portadores de la carta, todo lo que a mí se refiere, os lo haré saber. Tíquico, amado, hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros, para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Se habla de Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan. Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, y fuere de vosotros recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí consuelos. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Dios, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en Heriápolis. Os saludan Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la lean también vosotros. Decid Arquipo, mire que cumpláis el ministerio que recibiste del Señor, en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mí, de mis prisiones. La gracia sea con todos vosotros. Esta carta, el apóstol Pablo la hace circular, como estamos viendo acá, que se lea públicamente en las iglesias. Él la está considerando entonces de valor canónico. Canónico en el sentido de que es considerada, él está consciente de que está escribiendo con la autoridad divina. Por eso que manda que se escriban esta carta a otras congregaciones. Bueno, el contenido que está ahí también es extraordinario para la edificación espiritual de las otras iglesias. ¿Qué más vemos aquí? Está el Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, Justo, Epafras, Lucas, Demas. Hay instrucciones finales y una bendición final. 3 advertencias de la vida cristiana en el mundo. Debe comportarse con prudencia, con tacto con los que están afuera de la iglesia. Nunca debe dar la impresión de superioridad al censurar. Debe estar alerta para no dejar la oportunidad. Debe tener gracia y simpatía. Como pudimos observar en esta carta, y como son las típicas de todas las cartas del apóstol Pablo, las primeras secciones son muy teológicas, muy profundas. No sé si especulativas, pero son doctrinales. Se remonta como a las partes celestiales, cuando habla acerca de Cristo, por ejemplo, el libro romano, del pecado, de la santificación, de la santificación, de la predestinación. En Gálatas también habla acerca de temas doctrinales. Pero al final el apóstol Pablo termina hablando de temas más domésticos, más terrenales, más de una iglesia local, del comportamiento y la ética. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Algunos señalan que un 50% habla de temas
teóricos o enseñanza, información, y el otro 50% de formación o de aplicación del contenido de la carta. El mismo ejemplo de las cartas del apóstol Pablo y de todos los escritores sagrados del Nuevo Testamento, por lo menos de epístolas, es la que debe reunir el predicador. Un 50% de información y el otro 50%, esto no es exacto, es un modelo, un ejemplo nada más. No es que sea un 50 y 50, sino un porcentaje para información y otro porcentaje de aplicación, de contextualización o de pastoral, enseñanzas pastorales para ser aplicados en una iglesia local. Eso es lo que encontramos y el fenómeno de todas las cartas del apóstol Pablo. Y esta es otro ejemplo de ella. ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Alguna reflexión al haber estudiado esta carta de Colosenses? Hola profesor, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Boris, bienvenido. Eh, Mira, yo, o sea, con lo que estuve estudiando, leyendo, el apóstol aquí ataca mucho lo que fueron las herejías en los primeros siglos del cristianismo. ¿Ya? Por el culto a los ángeles, lo ataca ¿cómo se llama? Los de la circuncisión, los judaizantes también lo ataca mucho, que tengan cuidado con la filosofía y huecas sutilezas que vienen con influencia de rudimientos del mundo, no según Cristo. Es una carta bien apologética de la fe cristiana, en contra de las Sí, herejías que se vienen en exacto. los primeros siglos. Eso es lo que puedo aportar yo por ahora. Muy bien, mi hermano Boris, muchas gracias. ¿Quién más, mis hermanos? Hermano Pablo, yo me quedo con el versículo 12 del capítulo 4, en la segunda parte del versículo, cuando Pablo dice que él ruega en sus oraciones para que los hermanos en Colosenses estén firmes, perfectos, y subrayé acá en mi Biblia la palabra completos, porque creo que leyendo el libro de Colosenses, mi conclusión es que Pablo lo que más quería hacer entender a la iglesia era que en Cristo estaba todo, que no era Exacto. necesario hacer algo extra, añadir otra enseñanza, otro fundamento, practicar otros rituales, tomar otras costumbres, sino que en Cristo el cristiano, el Hijo de Dios, está completo y no hay nada más que agregar. Si hubiera que agregar algo, realmente el sacrificio de Cristo no hubiese sido completo. Entonces, me quedo con esa gran frase, que en Cristo estamos completos, en él estamos saciados y no hay nada más que agregar. Y que permanezcan firmes en eso, en esas convicciones cristianas. Muy bien, hermano Jorge, muchas Amén. gracias. ¿Quién más, mis hermanos? Hermano, yo quería preguntarle una opinión ¿Sí? respecto de lo que en delante estaban comentando acá los hermanos en ese versículo 11 del capítulo 3, donde dice que no hay ni griego ni judío, circunciso ni circunciso, bárbaro ni visita, ni siervo ni libres. Eh, hay una cosa que ha pasado, al menos en mi iglesia, ¿Sí? eh, y es con respecto a las cosas que pueden, no voy a decir que pueden, las cosas que hacen o no hacen ciertos hermanos o hermanas, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay una corriente que es más una brisa, eh, que dice que, por ejemplo, las hermanas no pueden predicar en el púlpito, ¿ya? Entonces hay una hermana por allá que dice, pero si la Biblia dice que no hay esclavo ni libre, entonces todos somos iguales. Entonces, yo quería preguntarle su opinión al respecto de eso, porque eh, yo ¿qué piensa usted de eso, hermano? Con respecto
a las cosas que se pueden hacer o en el culto, me refiero, por ejemplo, a las palabras, ¿quién tiene que predicar? A lo mejor esto, usted tendrá su Viene, visión. viene de esa brisa, espero que no se convierta en algo más que eso, pero Ujú, viene del fundamentalismo de los Estados mm, Unidos, donde a la mujer se le impide el predicar, basado en un pasaje bíblico donde dice que calle la mujer en la congregación porque no le es permitido hablar, sino que guarde silencio y consulte a su marido cuando esté en su casa, porque el hombre fue creado primero y no la mujer, y la mujer fue creado a causa del hombre. Por esa razón debe guardar silencio en la congregación. Es muy puntual. Está en Corintios y está, no me acuerdo, en otro pasaje bíblico. No recuerdo ahora el otro pasaje bíblico donde se encuentra. Pero esos son dos pasajes bíblicos. En los otros pasajes no se impide a la mujer hablar. En otros pasajes bíblicos, la mujer, como hemos visto en las cartas, como Evodia y Síntique, fueron colaboradoras, lucharon con el apóstol Pablo en la extensión de la predicación o de la palabra de Dios. Se presume que ellas ejercieron el cargo de predicadoras que guiaban una congregación, no solamente la predicación. En otros casos, como Priscila, ella guió la educación de un hombre que era de Apolos, y de otros casos más, no recuerdo los otros casos. Y en el libro de los Hechos, el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne. Por lo tanto, profetizarán, verán visiones y darán sueños. El propósito del bautismo con el Espíritu Santo es capacitar para la obra del ministerio, para testificar, dar a conocer acerca del Señor Jesús. Por el hecho de tener todos el bautismo con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que ha capacitado, si hay hermanas que tienen esa habilidad, esa dotación sobrenatural, entonces no se le puede impedir que ejerzan el ministerio de la predicación de la palabra. El otro argumento que emplean es que cuando se predica la palabra se está ejerciendo autoridad. Se ejerce autoridad al momento de predicar la palabra. Se concibe la predicación como ejercer autoridad. Por eso la mujer no debe ejercer autoridad sobre los varones. Porque si hay varón escuchando, la mujer es la que está ejerciendo autoridad. Pero en la Hermano predicación, Pablo, sí, hermano Jorge, lo interrumpo solo para sumarme. sí, Si no me equivoco, es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, que dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. es el otro texto. Correcto. Muchas gracias, hermano Jorge. Es el otro pasaje. La pregunta que cabe ahí es, eh, ¿en la predicación o en la enseñanza? ¿En la enseñanza o la predicación? ¿Se está ejerciendo autoridad? Yo lo veo que se está haciendo un servicio. Se está edificando a la iglesia. Se está compartiendo un don espiritual. Se está ejerciendo un don espiritual que el Espíritu de Dios ha dotado a una congregación. El- Eso es uno. Y en el pentecostalismo no ha habido problema con respecto a eso. Todas las iglesias pentecostales no han tenido problemas de que la mujer ejerza el ministerio de la predicación. Y en otras iglesias pentecostales ni siquiera el ministerio pastoral. No hay problema. Basado en el bautismo con el Espíritu Santo sobre toda carne. Y también estos textos bíblicos, ya no hay varón ni mujer, judío ni griego. Todas las diferencias sociales de género, de raza, todo han sido abolidas en el cristianismo. Para mayor información, mi hermano Ricardo, le recomiendo este texto. Aquí hay 4 puntos acerca del ministerio, bueno, habla acerca del ministerio pastoral femenino, pero los argumentos le van a ayudar para el ejercicio del ministerio de la mujer en la predicación. El ministerio mujeres en el ministerio, 4 puntos de vista.
Aquí usted va a ver 4 puntos de vista. Y ahí usted va a llegar a una mayor conclusión, pero mucho más profunda, todo más exegética, de lo que yo le pude indicar. Yo personalmente no tengo problema con respecto a eso, de que las mujeres ejerzan en nuestra iglesia, mi hermano, hasta en el pentecostalismo en Chile, hubieron las primeras, la junta de oficiales de la iglesia, estaban compuestos por mujeres. Y en Perú, cuando falleció el obispo, la esposa quedó a cargo. Y en Chile se mandó a otro obispo, se nombró a otro obispo para ejercer la función de obispado allá. El gobierno no se lo permitió. Ella tenía que continuar con el obispado de Perú, y lo lideró magníficamente. Hay pastoras también, que es una compañera de curso de hace tiempo, yo cuando estaba estudiando el bachiller. Tiene 65 años la pastora. Pastora Estrella Solorza se llama, de la Iglesia Metodista Pentecostal Camino al Cielo, así se llama la congregación. Ella ejerce el liderazgo pastoral. El pastor él es pastor, pero en realidad en la práctica él ayuda nada más. Pero ella ejerce el liderazgo pastoral. Y lo hace muy bien. Hay frutos, hay resultados. Eh, por sus frutos se puede conocer si el llamado es genuino o es falso. Y si está el respaldo, si han edificado gente, si ha ganado personas, si está reproduciendo los miembros la imagen de Jesús de Nazaret, es porque esa persona ha sido dotada por el Espíritu de Dios para ese ejercicio pastoral, porque se están reproduciendo los resultados y Dios lo está confirmando también, esos resultados. Hay un llamamiento divino de parte a los creyentes, sean estos hombres o mujeres, en cualquier ministerio, pastoral, predicaciones, cualquier ministerio. Así lo veo. Lo veo yo. Muy bien, mis estimados hermanos, vamos a... Bueno, Jorge. Sí, no, solamente quería agregar que otras versiones de la Biblia hacen más énfasis en que la mujer no tenga dominio sobre el hombre, es decir, que la enseñanza y ese dominio de ella no se ejerza eh, contra el hombre, más que la iglesia, que dice la versión 1960, que por ahí también sabemos que tiene bastante errores, pero en otras versiones aparece más enfocada en que la mujer no ejerza dominio ni enseña al hombre. Yo lo veo como que trata de decir como que no lo deje en ridículo al hombre. No sé, más que la otra versión que dice que no debe enseñar a la congregación, que da a interpretar como que no tiene derecho a predicar ni a entregar un mensaje. Otras versiones lo aclaran como que es más con el contexto con el hombre. No, correcto, Brian. Y los comentarios exegéticos acerca de ese pasaje, lo que está cuestionando el apóstol Pablo, hay el tema del parloteo, las interrupciones de las mujeres en el culto, al aplicar la enseñanza del apóstol Pablo, precisamente lo que estamos hablando, ya no es judío ni griego, hombre y mujer, se estaban extralimitando en esa libertad que ya el cristianismo le había otorgado, de tal manera que se fue contraproducente, o se extralimitaron porque interrumpían los cultos de las congregaciones. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a finalizar entonces con una oración a nuestro Señor. La próxima semana continuamos